¿Qué es lo que ocurrió al interior de la nave? ¿Cuáles fueron las reacciones de la tripulación? ¿Qué sucedió con los empleados y funcionarios de Iberia que debían atender a los pasajeros? Esto es lo que vamos a conocer con la presencia aquí en nuestro estudio de Javier Mora. Él fue es uno de los pasajeros del vuelo de Iberia que sufrió el percance que hoy estamos informando. Así que Javier, bienvenido, gracias por acompañarnos. En primer lugar, si usted nos podría precisar, al momento en que se produjo el problema, probablemente transcurrieron muy pocos segundos, casi no tuvieron tiempo ustedes de darse cuenta. ¿Cuál fue la reacción inmediata de la tripulación ya cuando se estabilizó la nave? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, básicamente nosotros no tuvimos tiempo de apreciar la gravedad de lo que era el accidente, pero sí vimos que había una de las turbinas que estaba con fuego. Esto nos llevó a solicitar una evacuación inmediata, la cual no se realizó sino en media hora. Ellos dicen que tiene que ver con el protocolo, pero la verdad a mí todavía me queda la duda de que ya nos habíamos salvado del impacto y del choque, y sin embargo corrimos el riesgo de una explosión o fuego porque no se realizó la evacuación en el momento indicado, en mi opinión, obviamente, ¿no? Javier, ¿usted está seguro que una de las turbinas tenía fuego? La turbina de la parte izquierda. Porque se dice que el momento en que raspó, digamos así, la pista, la tierra, salió ceniza, salió polvo, y que no se trataba de fuego, sino más bien de la fricción del tren de aterrizaje sobre la pista. Bueno, eso estaba encendida en el momento en que el avión había parado, por eso también nos echan la espuma en esa parte de la turbina cuando llegan los bomberos. Hay unas imágenes que señalan precisamente y se ve todo el trayecto del avión pasando por sobre la pista, y se ve que los bomberos estaban listos a actuar. ¿Eso hace pensar que había alguna disposición, había alguna instrucción, alguna comunicación de los pilotos con la torre de control y con los equipos de emergencia? Yo la verdad creo que no, porque si hubiera el piloto anticipado alguna falla, nos hubiera indicado que nos pongamos alguna máscara o una posición de impacto, ¿no? Tan solo sentimos el impacto y después el deslice del avión. Ya, ¿y qué ocurrió en ese momento? ¿Cuáles fueron las instrucciones de la tripulación? Bueno, básicamente que estemos todos tranquilos y que esperemos las indicaciones de la evacuación. ¿Y había sobresalto, había lloros, había histeria? No sé cuál era el comportamiento de los pilotos, los pasajeros. La gente estaba muy tranquila, de por sí, había algunas personas heridas, levemente, golpes. La situación verdaderamente se agrava es cuando nos dejan encerrados sin ningún tipo de atención adentro del aeropuerto. La gente se empieza a desmayar, los niños no tenían ni siquiera pañales para los bebés, el bar estaba cerrado, o sea que ni siquiera la gente que deseaba comprarse algo de comer podía hacerlo, ¿no? Lo más difícil era ver señoras, señores de la tercera edad, bebés, pasando por esa situación sin que haya gente de Iberia tratándonos de ayudar. La verdad es que hay que agradecer al ministro Héctor Villagrán, porque si no fuera por la intervención de él, nunca hubiéramos tenido un bus para llegar al Marriott. El Marriott, la atención que el Marriott dio, había gente a la que le solicitaba una tarjeta de crédito de garantía por si acaso tomaban algún líquido de la habitación, y por obvias razones había gente que no tenía ni siquiera su billetera en ese momento, ¿no? El ministro se apersonó hasta para que la gente llegue al hospital, porque no teníamos el soporte de la gente de Iberia en el sentido de responder o de ayudarlos. Los que podían por su lado arreglárselas era una opción, pero los que no tenían una posición verdaderamente sufrieron momentos muy difíciles en el sentido de no saber a quién acudir. Pero tuvimos el ministro allí que estuvo todo el tiempo, jamás se alejó de la gente. Al día siguiente él también fue quien gestionó la devolución de los pasajes, de las maletas de mano, porque Iberia nos iba a enviar sin las maletas de mano. El ministro es el que hace el trámite y verdaderamente logra que esto suceda. Por último, algo que me parece hasta ya un poco chistoso es que se nos indica que las maletas nos las va a enviar a dejar. Definitivamente para los que vivimos en Guayaquil no hay ningún problema en que tengamos que ir a recoger las maletas al aeropuerto, pero ellos hablaron de irnos a dejar las maletas. Hoy me llamaron de España y me confirmaron que nos iban a enviar a dejar las maletas. Yo le reiteré a la persona de España que se preocupen más de los que están en Manta, de los que están en Puerto Viejo, de los que no viven en Guayaquil, pero sin embargo me llamaron 3 veces a insistirme que vaya a ver las maletas, las tuve que enviar a ver. Ojalá que las personas que no viven en Guayaquil no hayan tenido que pasar por esta situación. Javier, de modo que la queja suya es posterior al accidente, ya dentro del avión y las circunstancias que se vivieron ahí finalmente fueron resueltas y de alguna manera se cumplieron ciertas disposiciones, pero ya después es que se produjo este caos y este desorden que usted está denunciando. Exactamente, básicamente eso es la parte más penosa de todo esto de aquí, porque el accidente, todos tenemos que tener la felicidad de que no nos pasó absolutamente nada con la gravedad de lo que ya conocemos.
Claro. Gracias a Javier Mora, uno de los pasajeros de Iberia, que nos ha referido esta preocupación respecto a lo que ha ocurrido o sucedido después del accidente con la falta de atención por parte de las autoridades y los representantes de Iberia aquí en el Ecuador. Gracias por su presencia, Javier. Seguimos informando sobre el